Hola a todos nuestros amigos de Ecopolítica. Hoy estamos aquí en una entrega más para conversar en esta ocasión con el licenciado Marcelo Quiroga, quien es director regional para el Caribe en el Instituto Republicano Internacional IRI Global. Bienvenido, licenciado. Un aplauso, un aplauso. Gracias. Gracias. Bienvenido. Un gusto estar acá. Marcelo, para iniciar a nosotros nos gustaría saber quién es usted, de dónde es, cómo llegó a la República Dominicana y qué hace en este instituto específicamente. Claro que sí. Bueno, primero, muchas gracias. Es un honor para mí estar en este espacio tan importante. Bueno, como decías, mi nombre es Marcelo Quiroga, soy director del Instituto Republicano Internacional, que es una ONG que trabaja en temas de democracia. Voy a comentar un poco más después de la organización, pero para comentar un poco de mi historia, yo soy boliviano de nacimiento y empecé a trabajar en la cooperación internacional y en el tema de desarrollo desde mis 24 años. Ya llevo cerca de 20 años, para no decir mi edad exacta. Ya sabemos. Cerca de 20 años. Cálculo más o menos. Sí, más o menos, por ahí. Es valiente, yo no hubiese dicho eso. Sí. En ese tema, ¿no? Entonces, he estado en varios países, en Bolivia, Panamá, un tiempo también en Venezuela, Ecuador, en los Estados Unidos y, bueno, más recientemente acá. ¿Qué tiempo tiene acá en República Dominicana? Ya estoy acá 3 años. 3 años. Y ha tenido una interesante trayectoria por los países latinoamericanos. Sí, he pasado por varios países latinoamericanos. Sí. También estuve un tiempo en España haciendo mi maestría en temas de Estado de Derecho, participación ciudadana, democracia, igual que son mis temas, ¿no? Los temas que trabajo en el instituto. Y bueno, he estado trabajando con la cooperación alemana, también con la cooperación canadiense. He participado en grupos de estrategia política en algunas campañas. Y bueno, en los últimos 15, 16 años estoy con el Instituto Republicano Internacional haciendo temas de democracia en la región. Ok, licenciado Marcelo, ¿qué tan importante es la relación de los gobiernos con el Estado civil? Bueno, ese es uno de los temas que nosotros más tratamos porque creemos que es un tema crucial, que la sociedad civil como elemento de lo que conforma un Estado, es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros apoyamos a que la sociedad civil desarrolle agendas que sean de interés de los ciudadanos y que las puedan presentar y pues puedan dialogar con las autoridades, ¿no? Entonces, una sociedad civil fuerte también implica un Estado fuerte, ¿no? Entonces, es uno de los temas definitivamente de los que trabajamos. No es el único, el otro es el tema de los partidos políticos, que es más nuestra naturaleza. Nosotros empezamos más trabajando con temas de partidos políticos cuando nace el IRI, el instituto, pero luego vamos pasando a otros temas, ¿no? Pero como digo, los partidos políticos para nosotros son el eje de la democracia. Perfecto. Ok, ¿y cuáles son los retos que enfrenta la democracia en estos tiempos en América Latina? Bueno, nosotros hemos estado viendo que América Latina está pasando por momentos bastante complicados con el tema de la democracia. Hubo un momento donde la democracia iba en crecimiento, había un consenso de los países, de los actores, que la democracia era el mejor sistema, que era lo que permitía avanzar a los pueblos. Pero de un tiempo a esta parte se ha empezado a cuestionar este paradigma, ¿no? Y hay muchos proyectos, lastimosamente, en el continente que apuestan hacia el autoritarismo en lugar que a la democracia, ¿no? Y no solamente estamos hablando de proyectos de políticos de algunos partidos, pero también movimientos, por ejemplo, irregulares, pandillas, movimientos armados, que no creen en un sistema de participación en la que debe haber una autoridad electa por la ley, que todos debemos votar, sino que son ellos los que quieren dar las reglas, ¿no? Los que quieren gobernar, y no de manera consultativa, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy preocupados porque vemos que entre proyectos autoritarios de los grupos armados y proyectos autoritarios políticos de corte populista, nacionalista en muchos países, como es el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, están atentando contra la democracia.
Y eso, lastimosamente, se está expandiendo. Y para nosotros, por eso es muy importante la República Dominicana. La razón por la que nosotros venimos a la República Dominicana es porque vemos que es un país que está siendo líder en democracia, ¿no? Exacto. O sea, es un país que está apostando por la democracia y le está yendo bien. Es uno de los países al que mejor le está yendo de toda la región. Que estos 4 años ha crecido mucho. Muchísimo, en los últimos 4 años y en los últimos años que han estado fortaleciendo su democracia y fortaleciendo el desarrollo económico. Tienen esas dos líneas que han generado una combinación muy buena para el país, ¿no? Y que son la muestra, además, que la democracia genera también desarrollo económico. Y que, Perdóname, cuál es la sede de IRI Global y en cuántos países está? Nuestra sede está en Washington. Ok. En Washington, Washington, D.C. D.C. Porque como usted Sí. menciona que vinieron a la República Dominicana, o sea Sí, que sí, no es de aquí el instituto. No. Exactamente, no es de aquí, es de los Estados Unidos. Tal vez debería empezar comentando cómo surge el instituto. Sí, sí, por Surge favor. en los años 80, Ujú. después de un discurso del presidente Reagan, que menciona que no solamente había que tener relaciones económicas con los países, sino que también había que hablar sobre el tema de libertad y sobre el tema de democracia. Entonces, el Congreso bipartidario, con los dos partidos, crean 4 institutos. El Instituto Republicano Internacional, el Instituto Nacional Demócrata y otros 2 institutos que trabajan en temas de sindicatos y sector privado. Y para, sí. ¿no puedo terminar? Bueno, yo simplemente iba a decir que estos 2 institutos, el Instituto Republicano Internacional y el Instituto Nacional Demócrata, son organizaciones hermanas. No estamos vinculados al partido, a los partidos, simplemente se pusieron los 2 nombres porque ellos, por la tradición bipartidista de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en lugar de crear un solo instituto, crearon 2, pero los 2 institutos hacemos exactamente lo mismo, que es trabajo en democracia. Entonces, desde los años 80 nosotros estamos trabajando en ese tema, principalmente partidos, como decía, pero también hemos pasado a otros temas como sociedad civil, apoyamos a jóvenes líderes, que es lo que hacemos aquí en República Dominicana, apoyamos a jóvenes líderes de sociedad civil y de partidos políticos. También apoyo al Congreso, ahorita tenemos un programa de apoyo al Congreso, autoridades locales, estamos haciendo programas de capacitación a alcaldes, regidores, directores, vocales, en fin, una serie de trabajos. Nosotros estamos en 80 con oficinas en 80 países del mundo Wow. y con proyectos en más de 100. Hay lugares donde no tenemos oficina, pero tenemos proyectos. Ese era el caso de República Dominicana, que teníamos proyectos que incluían a gente de República Dominicana, pero no teníamos una oficina permanente. Okay. Ni proyectos directos. Directos Ujú. específicos del país. Ujú. Hace 3 años decidimos invertir en el Caribe, no solamente en República Dominicana, sino en el Caribe, y decidimos tener nuestra sede para el Caribe en República Dominicana. Ah, perfecto. Bien, Es lo bien. ¿Y favorito. esos 2 Yo- institutos, los 2 están en todos los países o están divididos los institutos por países? En algunos lugares estamos los 2, pero muchas veces pasa que nos dividimos, ¿no? Si, por ejemplo, si en República Dominicana está el IRI, el Instituto Nacional Demócrata ya no viene acá porque Claro. como hacemos el mismo trabajo sería un poco repetitivo. Ujú, ujú. Eh, Hablando de lo que es la democracia en América Latina, para nadie es un secreto que el término democracia también, o sea, hay gente que tiene su propio punto de vista de lo que es democracia y de lo que no. Pero me gustaría saber en ese mismo ámbito, ¿qué opinión tiene su organización sobre el gobierno de Nayib Bukele? O sea, ¿tienen sede allá? ¿Qué creen si es un gobierno de democracia o Autoritario. ¿Qué opinión tienen Sí, sobre qué eso? opinión. Bueno, sobre el tema de la democracia en general, nosotros entendemos que hay ciertos temas que cada país los maneja en diferente contexto. Em, Sin embargo, hay algunos elementos que son importantes para que se califique como una democracia, ¿no? Como por ejemplo que hayan elecciones libres y justas, ¿no? Que la competencia en los países sea justo para todos, ¿no? Que no se persiga a la oposición, por ejemplo, que pasa en lugares como Nicaragua, que se destierra a los opositores, o en el caso de Venezuela, que Venezuela. se trata de meter preso a los opositores, o en el caso de Cuba, donde no es posible ser opositor, la Constitución solamente dice que solo hay un partido. Entonces,
esos regímenes nosotros no creemos que tengan las reglas de la democracia. Ahora, ¿qué pasa con el caso de El Salvador? Hay mucha gente que critica que no hay espacio para la oposición, entonces hay que evaluar qué tanto espacio hay para que exista una oposición, que no se persiga a la oposición, ¿no? Ahora que el presidente Bukele haya tenido un apoyo mayoritario de la población, eso es parte de la democracia, ¿no? Hay gobiernos que tienen candidatos que tienen muchísimo apoyo, otros que no tanto, y eso también genera diferencias en los resultados. Ahora, también otro aspecto de la democracia es que hayan pesos y contrapesos, ¿no? Que, por ejemplo, el legislativo tenga la capacidad de fiscalizar al Ejecutivo. Entonces, en el caso de ¿Ustedes tienen oficinas El allá? Salvador, sí tenemos oficinas allá. Porque realmente lo digo por la forma de la inscripción de su candidatura y la manera de gobernar, que mucha gente no está de acuerdo con eso, quizás. Pero también, como vi que tienen la sede en Washington, dije, déjame ver qué opinión ¿Qué tienen opinión sobre tiene Sí, bueno, yo no dirijo la oficina de El Salvador. Mi ámbito de trabajo es el Caribe, entonces no, digamos, no sería la autoridad, no tendría la autoridad para opinar tanto en ese tema. Lo que sí puedo decir es que definitivamente todas las democracias son perfectibles y tanto en El Salvador como en República Dominicana, como en todos los países donde estamos apostando a eso, ¿no? De que si hay cuestionamientos sobre las inscripciones, si hay cuestionamientos sobre el tema de la persecución o la persecución a la prensa, por ejemplo, nosotros entonces alertamos, hablamos con las autoridades, tratamos de hacer incidencia en la sociedad civil, tratamos de hacer incidencia en los partidos para que en lo posible se pueda generar un diálogo y un sistema abierto, ¿no? Donde todos tengan la posibilidad de opinar, de discutir, de debatir. Es un tema que a mí me llamó mucho la atención en un evento que yo estuve hace un tiempo atrás donde estaba el expresidente Leonel Fernández y él estaba hablando y entra el presidente Abinader y él para la conferencia y dice, quiero que por favor todos se paren a recibir al presidente de la República. Ese acto a mí me voló la cabeza porque yo estaba recién llegado a República Dominicana, pero yo he estado en lugares como Venezuela, he estado en lugares como Ecuador antes, cuando estaba Correa, donde eso era imposible. Incluso el día de hoy, ¿no? En muy pocos países, lastimosamente, hay ese respeto hacia el otro, hacia la autoridad. hacia la otra persona, donde somos contrincantes, pero nos sentamos y podemos dialogar para cómo mejorar el país. Entonces es una fórmula que es muy buena que tiene el país y que ustedes tienen que estar conscientes de lo bueno que es y cuidarla, Sí. porque Es verdad. esa suerte no la tienen todos los Porque países de la aquí región. somos contrincantes, pero sabemos bien cuál es el Sí, papel que nos así mismo, corresponde a cada Exacto. uno. El respeto es siempre mutuo. No, y al final del día, especialmente de esos dos líderes que el propósito de cada uno es el bienestar del país, y considero que está ese respeto. Usted habló anteriormente de las dificultades que tuvo la democracia en Latinoamérica. Ahora, ¿qué dificultades tienen las instituciones de Latinoamérica, que son las que, vamos a decir de manera directa, son las que son responsables de que se accione encima de las leyes o las normas que ya están puestas? ¿Usted cree que más que las instituciones deben de tener más poder, deben de tener más recursos, deben de enfocarse más en quitar esas bandas que usted mencionó en otros países? ¿Sabe cómo las instituciones deberían fortalecerse y mejorar para llevar a cabo, vamos a decir, el plan de gobierno, por así decirlo? Bueno, hay muchos temas que nosotros trabajamos en ese sentido y ese es un poco el fin que tenemos. Estamos todo el tiempo analizando cómo podemos apoyar mejor las instituciones. Un punto importante, por ejemplo, es lo que mencionaba de los pesos y contrapesos. Estamos viendo en América Latina que hay un fenómeno de las grandes mayorías. Estábamos mencionando el caso de Bukele, pero también se puede mencionar el caso de República Dominicana, donde el partido gobernante tiene una mayoría muy grande en el Congreso, ¿no? Sí, muy Entonces, grande. Muy grande. reforzar la importancia de que
el Congreso tiene el rol de fiscalizador, ¿no? Entonces reforzar ese rol, que tiene que estar velando porque los actos del Ejecutivo realmente respondan a los intereses de la ciudadanía, que no sean simplemente posiciones partidarias, porque al final el Parlamento, si bien representa un partido, si bien representa también un territorio al que han participado, representan a la nación. Principalmente su rol es representar al pueblo dominicano y el interés del pueblo dominicano. Entonces, la conciencia de eso, de los miembros de las fuerzas como el Parlamento es muy importante, ¿no? Entonces, que haya esa visión, cuál es la visión de país, ¿no?, que ellos quieren impulsar y entonces legislen en ese sentido, en el progreso del país, y no tanto como por conveniencias políticas o por, digamos, mandatos del presidente, que es lo que pasa en países que no son democráticos. Por el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el presidente dice algo y el Parlamento no está ahí ni para legislar ni para pensar, es simplemente para aprobar lo que acaba de decir el presidente y ya está. Eso no es lo ideal. Lo mismo pasa con el Poder Judicial. Estamos viendo en muchos países que los gobiernos están acaparando el Poder Judicial. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que ahorita acaba de pasar, por ejemplo, en Venezuela. Prácticamente una sentencia enviada del Ejecutivo se la pasa al Judicial, y el Judicial dice, sí, vamos a meter preso al opositor. O sea, no hay esa división de poderes. Entonces, las instituciones tienen que mantener su independencia, profesionalizarse y pensar siempre en favor del país y no en favor de la persona que está en ese momento ejerciendo el poder. ¿Y usted considera que al tener esa mayoría da camino también a la corrupción? No necesariamente, si es que hay esa conciencia, ¿no? Y que hay otros pesos y contrapesos e instituciones que están haciendo su labor de fiscalización. Mientras haya esas instituciones que hagan su labor de fiscalización, es menos probable que hayan esos casos de corrupción, ¿no? Entonces, hay que hacer mucho énfasis en eso, fortalecer también las instituciones judiciales que hacen las investigaciones para que esos hechos de corrupción no queden impunes, porque muchas veces ha sucedido en nuestros países que como esos casos no son resueltos, no le pasa nada a la persona que ha sido corrupta. Eso es un incentivo para las personas que están subiendo o están en el poder activo. Exactamente, que están en el poder y ven la cosa pública como un botín, ¿no? De que ahora aquí yo entonces me voy a beneficiar. Así es que se ve. Por ejemplo, aquí tenemos un logro, por así decir, que por primera vez en la historia tenemos lo que es un procurador que no es del partido de gobierno. Me imagino que se está enterado de esos temas. O sea que podríamos decir que hemos avanzado en algunos aspectos. Sí. Exactamente. Por eso decía que nosotros vemos a la República Dominicana como un ejemplo de las reformas que se están dando, del camino que está llevando. Todo es perfectible, evidentemente no es perfecto, y Claro. la democracia es perfectible. Faltan muchísimas cosas, hay muchos temas que hay que cuidar. Y de nuevo, creo que es importante que ustedes estén conscientes del buen sistema que tienen, porque hubo un momento donde Venezuela era la panacea de la democracia de América Latina. Todas las que escapaban de las dictaduras, incluyendo personas que escapaban de la dictadura de aquí, se fueron a Venezuela. Sí. Todas las dictaduras, incluyendo Bolivia, Argentina, Chile, todos volaban a Venezuela porque era la receptora y era la bandera de la democracia. Y miren dónde está ahora. Entonces, hay que cuidar estas instituciones. Hay todavía mucho trabajo por hacer. Uno de los temas que olvidé mencionar cuando decías de qué instituciones se tienen que fortalecer, además del judicial, el legislativo, que son muy importantes, también los gobiernos locales, porque los gobiernos locales son los que están más cerca al ciudadano. Y hay un trabajo larguísimo que hacer en la región para fortalecer a los gobiernos locales. Los gobiernos locales son todavía muy débiles, necesitan más atribuciones, necesitan más recursos. Hay mucho trabajo que hacer ahí, porque las poblaciones van creciendo, ya el gobierno nacional no puede estar atendiendo todas las demandas y hay que ver cómo se puede ir pasando algunas de esas atribuciones a los gobiernos locales, es verdad. que pueden resolver esos temas. Y volviendo un poco al tema de la corrupción,
Usted mencionaba que hay que fortalecer las instituciones y que hay que cuidarlas, pero ¿qué otras estrategias se pueden utilizar para poder disminuir la corrupción? No vamos a decir eliminarla, ¿verdad? Sí, bueno, ahí hay varios temas en los que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos, de hecho, toda una división con el tema de cómo ayudar a los gobiernos a ser más transparentes y luchar contra la corrupción, contra la cleptocracia y varios recursos para eso. Uno de los temas que nosotros queremos trabajar en el país es el fortalecimiento de los partidos políticos, porque ellos son uno de los principales, como decía, actores de la contienda política. Entonces, si empezamos desde las bases de los que van a ser los tomadores de decisiones y que estos partidos eh, retornen a sus principios, a los valores, a todo el tema de las creencias en el Estado es la cosa pública, no es algo privado, esos no son dineros privados, son dineros públicos y no me pertenecen y yo no tengo que aprovecharme. Y es más, si yo me aprovecho de eso, al final el que termina dañado es el Estado mismo. Y por lo tanto nosotros y las próximas generaciones, entonces eso ayuda mucho. Hay un tema de valores más allá del tema de instituciones, porque las instituciones pueden hacerse lo más fuerte posibles, pero llega alguien que no cree en esas cosas y las destruye, ¿no? Entonces, fortalecimiento de partidos políticos, fortalecimiento de las instituciones. Otro tema que nosotros creemos que es importantísimo es el tema de la transparencia, la apertura del Estado de los actos que se están haciendo, ¿no? Entonces, hay un concepto que se llama el gobierno abierto, con el que nosotros trabajamos mucho y hay experiencias en la región, pero también fuera de la región, en Estados Unidos, que nosotros queremos traer para cómo apoyar el tema de gobierno abierto, el parlamento abierto, ¿no? Entonces, que los legisladores legislen de cara al pueblo, qué se está haciendo, que expliquen, ¿no? Que se explique cómo son los procesos de licitación, los procesos de formación de leyes. Mientras más abiertos sean esos procesos, mejor. Y el último tema, que son varios, pero solo para resaltar los Sí, principales, claro. el otro tema que a nosotros nos parece fundamental en América Latina y por lo cual nosotros creemos que la República Dominicana tiene que tomar y asumir su liderazgo en democracia y en desarrollo económico, es que el crimen organizado es uno de los principales promotores de la corrupción hoy por hoy en América Latina. Son las grandes estafas, los grandes tráficos de personas, de armas, de drogas, y que están permeando lastimosamente las instituciones, están comprando alcaldes, están comprando legisladores, están vinculados al crimen organizado. Entonces, si no luchamos contra el crimen organizado, es un poco difícil luchar contra la corrupción, porque estamos hablando de grandes sumas de dinero. Entonces, claro. Y estamos hablando de nuevo de tráfico, Sí. de narcotráfico, de personas, de armas. De todo. ¿Y ¿Está dónde incluido ahí están? también el lavado de activos? El lavado de activos, exactamente. ¿Y dónde están esas? Esas están en estados que permiten estas cosas. Nuevamente volvemos a los estados que estaba mencionando hace un momento. Sí. Entonces, no es solamente un tema de República Dominicana, es que Es de la región. es de la región y ustedes son los que pueden llevar a la región hacia un paso más hacia adelante y hacia el lado de la democracia. También está Panamá, está Costa Rica, países que pueden conjuntamente trabajar en este tema, porque si no, los va a terminar afectando. No, sí, y más en República Dominicana, que es un puente justamente geográfico para que todas esas cosas pasen. Y aquí nosotros no hacemos una incidencia específicamente en el trata de humanos, no hacemos esa incidencia necesaria. Y en el GESCALE, Aquí no se habla de eso. aquí no se habla de eso ni se realmente se lleva a la luz, pero se ve de manera en las calles, en ciertos pueblos se ve justamente ese trato, ese tráfico de personas que quizás el ciudadano dominicano no lo identifique como tal, pero sí está presente. Y eso son cosas que quizás a nosotros, Dios no quiera que nos lleguen a pasar a un familiar, pero sí le pasan a familias que le pasa directamente. Entonces eso es algo que hay que darle una atención y voy 100% de acuerdo que debe de ser un enfoque y que nosotros como un país puente de todas esas cosas, tanto tanto de que nosotros a otros países llevamos personas y que traen para acá también por diversas razones, hay que darle una atención mucho más grande a esos puntos específicos. Licenciado Marcelo, ya que ha tocado mucho el tema de la corrupción y de la democracia,
Usted que ha tenido un tiempo aquí en la República Dominicana, ¿este gobierno ha minimizado la corrupción y usted cree que ha dado ejemplo de democracia? Bueno, desde que yo llegué he visto bastantes acciones, muchas de ellas que estuvieron en la televisión. En cuanto yo llegué se veía eso en la televisión, entonces entiendo que se han hecho muchas acciones en ese sentido. Sé que todavía hay muchas cosas para hacer. Exacto. Es un, Sí. es un tema que requiere muchísimo esfuerzo, Exacto. y Y apoyo. muchísimo tiempo y mucho apoyo y muchos actores involucrados, y mucho compromiso de las autoridades, y en eso se está, ¿no? Nosotros estamos tratando de apoyar en esos temas. Sabemos que hay otras instituciones que están trabajando en ese tema, y que hay mucho por hacer todavía, pero entendemos que se está encaminando por el buen camino. Entonces, usted lo dice que realmente ha habido ese crecimiento, que ha habido esos avances, esas acciones, pero también un gobierno que justamente que está ahora mismo en el poder tiene todas las herramientas para hacer esos cambios necesarios que se vean en la ciudadanía dominicana, que yo considero que eso es lo que no se está viendo. Mucha acción, como dicen aquí, poca cerveza y mucha espuma. Entonces eso es lo que yo considero que no se está viendo los resultados, de lo que realmente está llegando al ciudadano. Tú modificaste esa frase, Juan. Un Hay chin, mucha Bueno, espuma pero y como poco dice, chocolate. bueno. como dice el licenciado Marcelo, todo es un proceso y se necesita apoyo. Pero usted no Y considera que tiempo. con Y eso tiempo. y con esas herramientas que tiene este gobierno actual no puede hacer un empuje más fuerte para que realmente le llegue al ciudadano, quizás no como nosotros, que quizás de una manera u otra tengan otras alternativas, pero sino al ciudadano que quizás esté en un pueblo, que se quiera desarrollar, que quiera llevar a cabo otro tipo de vida, salir de quizás una clase baja hacia una media, de una media hacia una alta. ¿Qué usted considera? Sí, mire, yo creo que lo que tú tocas es un punto crucial, creo que es un punto esencial. Muchas de las democracias en América Latina se han visto debilitadas porque la población en general no ha sentido ese cambio, ¿no? América Latina, lastimosamente, es una de las regiones donde hay más diferencia entre ricos y pobres. Tenemos esa brecha más grande que otras regiones. Entonces, cuando las personas ven que están entrando tantos recursos, países como República Dominicana que tienen tantos recursos entrando, y no se ve en el día a día de las personas, eso empieza a molestar a la población. No digo que eso esté pasando, pero digo que es potencialmente algo que puede suceder. Y eso hay que tener mucho cuidado porque justamente ahí donde la gente empieza a perder la creencia en el sistema. Entonces dice, la democracia no me garantiza que yo viva mejor. Y a pesar de que una cosa es un tema diferente que el otro, porque una cosa a veces tiene que ver con desarrollo económico, el otro es el Exacto. sistema político, Ujú. Y ha sí avanzado hay mucho el sistema. un nuevo concepto que Notable. trata de vincular las dos cosas, ¿no? Hay un término que ha sido muy impulsado por el presidente Biden, que es democracy that delivers, ¿no? Una democracia, Democracy that delivers. una democracia que entrega, que da productos a los ciudadanos. Y John McCain, que era un candidato, el candidato que perdió contra Obama, un senador muy respetado, que era presidente de mi institución del IRI, él era presidente del IRI antes de que fallezca. Él también decía que la mejor manera de combatir a los autoritarismos es demostrar que en la democracia sí se puede desarrollar de mejor manera el ciudadano. Si tú ves en los países autoritarios, el desarrollo económico de los pueblos no es el mismo que en la democracia. Entonces, es importantísimo que países como República Dominicana hagan un esfuerzo mayor, un esfuerzo mayúsculo por asegurar que los beneficios y la democracia lleguen al ciudadano, lleguen hasta lo más bajo de la base, lleguen a todos los ciudadanos, de tal manera que sea un progreso de toda la nación. toda la Exacto. Realmente yo de En considero toda la combinación con los principales Sí, sectores del país. no, que esperemos verlo justamente en esta gestión que tiene todas esas herramientas para llevar a cabo ese punto en específico y esperamos justamente
el beneficio del país dentro de todo eso. Le hago ese punto porque tiene todas las herramientas, nada, no tiene que contar con X, Y, Z, ¿sabes? Tiene todas las herramientas para llevar a cabo una representación que nunca se había visto, por así decirlo, o no es que nunca se había visto, sino que ahora es el momento para que ese empuje se dé, porque las condiciones y las herramientas están para que justamente el gobierno Bueno, haga. Pero- no según quiero irme sin hacer dos Ujú. preguntas que tengo. Ujú. A ver cómo la puedo formular. Ay, Porque he escuchado mucho el término democracia, desigualdad. ¿Se considera el instituto una organización progre, por así decirlo? ¿Está con la Agenda 2030? ¿Qué opinión tiene sobre sobre eso? Y lo otro es, después, para cerrar, quiero que me diga cómo ve la democracia de Latinoamérica en algunos años, o sea, hacia el futuro. ¿Cuáles son sus perspectivas? Bueno, nosotros, como mencionaba antes, fuimos creados por el Congreso y además recibimos la mayoría de nuestros recursos, el 95% de nuestros recursos vienen de instituciones del gobierno de los Estados Unidos, pero de un presupuesto aprobado por el Congreso, que es bipartidista. Y por el mandato que nosotros tenemos y por los recursos, nosotros no podemos tener una tendencia ideológica. Porque si tuviéramos una tendencia ideológica, uno de los partidos estaría muy molesto y entonces no se aprobarían esos recursos. y no podríamos Excelente, eso Sí, está excelente. eso está muy bien. Ujú. Por eso Tenía esa duda. sí, no, Gracias. no podemos irnos ni a un lado ni al otro. No tenemos, nuestra ideología es la democracia como tal. Entonces, ¿cómo la ven América Latina hacia el futuro? Bueno, hacia futuro nosotros aspiramos que América Latina tenga instituciones consolidadas, que las instituciones sean meritocráticas, que las personas que trabajan en esas instituciones sea por mérito de su conocimiento, de su formación técnica, no tanto de llegó este partido y pone a toda su gente del partido, llega este otro partido y pone a toda su gente del partido. Claro, hay niveles Claro. Pero eso es lo que se ve aquí. necesitan de Eso- confianza. Eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve, queremos definitivamente. todos, pero Claro. digo, según el trabajo que se está haciendo, ¿usted cree que va en el camino, se va a lograr? Yo creo que República Dominicana es uno de los países que está yendo en ese camino, al igual que, por ejemplo, Panamá, al igual que Costa Rica. Hay otros países que Ojalá no que están yendo hacia ese camino. Hay otros Gracias países. a Dios. Porque aquí Hay- es un quítate tú para ponerme yo. Exactamente. Sí, bueno, como digo, o sea, todo es perfectible y hay que irlo perfeccionando y creo que hay por lo menos la voluntad y el camino se está yendo bien. Ahora, hay mucho que trabajar, evidentemente, hay mucho que por hacer Mucho. todavía. Claro. El tema de... En 3 años se van a hacer muchas cosas. Sí, lo mismo el tema de, por ejemplo, lo que decía hace un momento, trabajar más en el tema de la descentralización. Ahí Sí. falta muchísimo por avanzar. El tema de la corrupción, hay que trabajar mucho en el tema de fortalecimiento de las instituciones. Sí, O sea, hay para que no haya temas, tanta corrupción. llegar más, lo que decíamos hace un momento, llegar con el desarrollo económico hasta los sectores más bajos. Hay mucho trabajo que se debe hacer en la región para consolidar la democracia. Esos son temas que se tienen que trabajar necesariamente. La República Dominicana está dando el ejemplo, es un líder en este tema, pero no tiene todo ganado. Todavía hay mucho que Hay trabajar. mucho mucho que que- hacer. Se ha Mucho logrado, que se ha hacer. logrado y se va a seguir logrando realmente. Que Pero cuánto recuerda por una, optimismo. una Cuánto trayectoria. optimismo, no. Recuerda usted que- es testigo. no optimismo, por No, no, primera- no, porque el recuerden que no tiempo fue los últimos 4 años, ni estos que vienen, Exacto. fue los últimos 30, 40 años de justamente esa democracia formarse que dio el escenario para ahora mismo. Es importante recordar que Roma no se hizo en un día. Entonces, Fue un conjunto, no se un hizo en un conjunto de día, cosas. pero bueno, él está diciendo, Roma mi- no se hizo en un día, entonces en 4 años no se puede arreglar un No, país. claro. No se En mi puede, caso, yo Y en pero- los próximos tengo 3 una edad tampoco. joven y he leído y he escuchado la historia y lo que he podido observar que a partir Lo que no se hizo en los de 16. 8 años adelante o 5, Sí, son he visto más de 8 democracia. años. Mucho más. Perdón, que Perdón, estamos que- aquí. que estamos Es ahí, que el tema se fue por otro lado. Pero tenemos Pero- dos lados ahora Lo que no mismo. se hace en 20 años no se puede hacer en 4, ¿verdad? Que no. No, Lo importante es que la República Dominicana está avanzando en lo que en el tema de la democracia y está dando ejemplo. Y Lo en el que en tema de la América corrupción Latina y también. internacional. pero a mí me llamó mucho la atención
el concepto democracia que da. Cuando se habla de democracia que da, ¿a qué se refiere? Porque yo lo que pienso es en que le sigamos dando la tarjeta solidaridad a la gente. Buena pregunta, yo me quedé con esa duda. Exacto. Ese es un tema muy, muy, muy importante para nosotros. Para nosotros la democracia que da es una democracia eficiente, que permite que el ciudadano pueda desarrollarse, pueda desarrollar una vida plena, pueda desarrollar todas sus capacidades, pueda construirse, construir, tener seguridad, tener prosperidad, Más oportunidades. más oportunidades de trabajo, desarrollo, estudio, se pueda desarrollar una vida plena Ujú. el ser humano. Eso es lo ideal. Ahora, el entregar beneficios del Estado, que en algún contexto puede funcionar, lastimosamente ha sido utilizado por gobiernos autoritarios para compra de votos, para mantener a la población no desarrollándose, sino contenta mientras no se desarrolla, mientras no se invierte, mientras no se hace muchas cosas. Entonces, ¿se necesitan algunas políticas sociales para sectores vulnerables? Evidentemente, yo creo que sí. Vale. Porque hay algunas circunstancias que hacen estas desigualdades de inicio que se necesitan apoyar. Hay gente que se necesita apoyar necesariamente. Pero de ahí hacer eso el centro de la política es muy peligroso, porque eso hace que las personas sean dependientes del líder. Y eso es lo que atenta más a la democracia. Contra la democracia. Nosotros, en nuestros programas acá, tienen esa línea. Estamos capacitando a líderes jóvenes en políticas públicas, cómo se hace un diagnóstico de las necesidades del ciudadano, cómo se plantea una solución eficiente que permita no solamente al Estado resolver ese tema, sino cómo entra el sector privado, cómo entran las ONGs, cómo entra la ciudadanía, lo que me preguntaban al principio, cómo entran los ciudadanos. Porque todos finalmente somos los responsables de que avance el país. Entonces, ¿cómo podemos hacer todos eficientemente que se resuelvan los problemas? De manera eficiente, no de manera paliativa, con regalos. Momentáneo, sí. Y lo que usted decía ahorita, que hay que llevar muchas cosas a los gobiernos locales, porque desde ahí se impulsan un eje muy cosas, porque importante. es lo que está directo con la ciudadanía. Que, perdón que te disculpa, que he visto una parte muy apoyatoria del gobierno, del tema de los locales, ayuntamientos locales, de que, por ejemplo, en estos 4 años se le dio mucho apoyo a todos los gobiernos locales sin importar ningún tipo de color. Es una buena iniciativa. Eso es un paso que nunca se había visto antes en la historia. Que, bueno que él refiere a ese tema, pero recuerdo que un alcalde que era de un partido opositor recibía más ayuda que los mismos dirigentes del partido de gobierno. Y yo decía, wow, o sea, algo que no se había visto en ningún gobierno anteriormente. Es algo digno de reconocer. Ese es un tema que a mí me impresiona mucho saliendo de Bolivia. Ahí sí que debo decir que Bolivia tiene un ejemplo muy interesante. En Bolivia la repartición no es que si el presidente o si el nacional le da o no le da, ¿no? Y es los ingresos del gas se reparten de manera equitativa según población a todos los municipios. Entonces nadie da ni más ni menos porque quiere o porque sea opositor o porque sea amigo, sino que a todos les toca por ley. Yo sé que aquí también hay una parte así, del presupuesto, un monto específico, ¿no? Entonces, No digo del presupuesto, hablo de ayudas sociales. El tema es Eso porque el presupuesto sí le llega a todo igual. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando son de un partido de gobierno, le puede llegar más beneficio, al doctorado más de presupuesto, pero sino que ahí se ve como un apoyo incondicional a todo igualmente, sacando el tema del presupuesto igualatorio. Yo creo que al final del día lo importante de todo sería darle las herramientas a cada, no solamente gobierno local, sino a cada institución para que ya la ciudadanía tenga las herramientas para poder avanzar. Para mí no se trata de este tiene más, este tiene menos, sino que todos tengan las herramientas para que cuando el ciudadano lo necesite pueda utilizarla y pueda seguir avanzando. Exacto. Bueno, yo creo que con Marcelo hay mucha tela por donde lo cortar. que el compañero Vamos a dice, tener que hacer otro programa. Lo que el No, compañero el compañero dice ya es que terminó, si no compañero. era del partido no se le daba nada aún siendo alcalde. Y se Bueno. está haciendo. Y se está Eso no es haciendo. Bueno, la cosa es que Eso antes es de verdad. finalizar, que ya tenemos Tengo que irnos, señor Marcelo, a mí me gustaría una última pregunta. Como están de impactantes ahora mismo las redes sociales, ¿estas redes fortalecen la democracia o no?
Esa es otra muy buena pregunta. También es un tema que nosotros vemos con el instituto con mucha preocupación porque puede ser utilizado para los Para dos las dos cosas. fines. Ujú. Lastimosamente, las redes sociales en algunos casos han servido para polarizar a la población, cosa que no es bueno para la democracia. Ha servido para Mala información. mala información, lo que son las fake news. Ujú. Ha servido para manipulación, Meterse como víctima. en fin, y también para censura, ¿no? Muchas veces se ha censurado a las redes sociales con algún fin. Entonces, por ese lado, no, hay que tener mucho cuidado y hay que crear los mecanismos para que eso no pase. Eso es un debate a nivel mundial de cómo crear esos Es como un mecanismos. arma de doble filo. Es un Interesantísimo arma de todo. doble Sí, filo. realmente. Y por otro lado, Ujú. sí, no se puede negar que las redes sociales han democratizado el conocimiento y el acceso a mucha A la información. información. Claro, la Sí, información. Claro. claro, No eso sí. había, Claro que sí. entonces. Y entonces, así como ciudadana común, ¿cómo podemos nosotros unirnos a la lucha con la democracia, por la democracia? Bueno, ustedes tienen un rol muy importante y es el de tener espacios como este, de la reflexión, Uno de las piedras angulares de la democracia es la crítica, la posibilidad de criticar o de pensar de manera crítica, más que criticar, de pensar de manera crítica en torno a los procesos. Espacios como este son esenciales para que se escuchen todas las opiniones. El Exacto. ponerse cada uno en una trinchera y no escuchar al otro es el principio del fin de la democracia. Sí, Ya. claro. Exacto. El no aceptar que hay una diferencia y Ujú. poderse sentar en espacios como este para dialogar, eso es lo más importante. Creo que eso es uno. Y el segundo punto, diría relacionado a tu última pregunta, siempre revisar los hechos, los facts, qué cosas son antes de De difundir, de replicar información, sí. cómo son las cosas, qué es lo que está pasando, quién es la persona que está diciendo esto, Ujú. qué legitimidad tiene. Creo que ese es un rol fundamental importante. que ustedes tienen. Bueno, señor Marcelo, interesantísimo todo. Creo Sí. que hemos salido bien Más informados de la Sí, sí. de democracia. esta entrevista sobre la democracia y con acciones por hacer. A ustedes no olviden seguirnos, activar las notificaciones en la campanita y nos vemos en una próxima entrega. Esto es Ecopolítica. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dale like y compartir.